Ya, esta semana entonces vamos a trabajar con funciones polinómicas. ¿Ya? Lo primero, recordar algunos conceptos, si es que lo hemos trabajado, ¿cierto? Están relacionados también con lo que estuvimos trabajando en la última parte, ¿cierto? De la unidad pasada de función de ecuaciones lineales, ya ecuaciones con dos incógnitas. Ya, algunas definiciones básicas rápidamente. Hablamos de variable, ¿cierto? Es un elemento matemático que puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? Como vimos en la unidad 2 de lenguaje algebraico, ¿ya? Utilizamos distintas letras para representar distintas variables, ¿ya? Podemos tener, generalmente para las ecuaciones ocupamos X e Y, Z, ¿cierto? Pero también podemos ocupar cualquier letra eh, que nos van a representar distintas variables, ¿ya? Pueden ir tomando distintos valores de un grupo, de un conjunto establecido. La relación entre dos variables, ¿ya? Como nosotros trabajamos con variables X e Y, ¿cierto? Se puede representar por una igualdad, ¿ya? Se puede representar por una ecuación, por una fórmula, donde a cada valor de X, ¿cierto? Le corresponde un único valor de Y, ¿ya? Entonces, cada valor asociado a X tiene solamente un valor asociado a Y. O sea, ahí tenemos solamente un par ordenado donde el valor de X, ¿cierto? Va acompañado de otro valor Y, ¿ya? Entonces también en lenguaje de funciones, ¿cierto? Nosotros decimos que y es la variable dependiente, ¿cierto? Y x la variable independiente, ¿ya? Los valores de y dependen de los valores que nosotros le demos a x, ¿ya? De los valores que puede tomar x. A partir de eso reemplazamos, ¿cierto? En nuestra fórmula, en nuestra ecuación, nuestra función. Y de esa forma obtenemos, ¿cierto? Los valores que corresponden a y, ¿ya? Podemos analizar cómo están relacionadas, ¿cierto? Estas variables x e y de distintas formas, ¿ya? Lo podemos expresar en una tabla de valores, ¿ya? Recuerden que estuvimos trabajando con tablas de valores, ¿ya? Le damos valores a una variable, reemplazamos, ¿cierto? Y nos va a dar el valor de la otra variable. Podemos tener, ¿cierto? Una fórmula, ¿ya? Directamente, que nos indique de qué forma están relacionadas y qué operaciones hay dentro de esa ecuación para que yo obtenga el valor de y. O la tercera opción, ¿cierto? Es que nosotros tengamos un gráfico, ¿ya? A partir de un gráfico en el plano cartesiano, cada uno de estos pares ordenados que representan la función me van a dar una idea general, ¿cierto? De cómo están relacionados, ¿ya? Y como lo decíamos, ¿cierto? Cada valor de x en una función está relacionado con un único valor de y, ¿ya? Ya, dijimos lo podemos representar de distintas formas, ¿ya? Una función son una relación entre dos variables, ¿ya? Y a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Por ejemplo, si nosotros vemos esas tablas de valores, ya tenemos la relación entre x e y. Si vemos en el caso de la x, por ejemplo, el 0 está relacionado, ¿cierto?, con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 4, ¿cierto?, el 3 con el 5. ¿Ya? Ahí nosotros podríamos tratar de, primero podríamos con esos pares de valores graficar, llevarlo al plano cartesiano, graficar cada uno de esos puntos, ¿ya? Podríamos tratar de buscar también la ecuación, ¿ya? Y ahí tendríamos las tres representaciones. ¿Qué pasa en la segunda tabla? En este caso, por ejemplo, el 10 está relacionado con el 2, el 4 con el 6, ¿cierto? El 6 con el 8, y aquí me aparece el 10 nuevamente está relacionado con el 5, ¿ya? Entonces, en este caso, hay un valor de x que está relacionado con dos valores distintos, ¿ya? En este caso, el 2 y el 5. En este caso, en el primer caso, ¿cierto? Esto sería una función, ¿ya? Según los valores que me indica. En este caso no, porque ya tenemos un valor, ¿cierto? El 10 está relacionado con el 2 y también relacionado con el 5. En ese caso ya no cumple, ¿cierto?, esta definición de función, ¿ya? Además, ¿cierto? Dijimos que podíamos representar estas funciones a través de gráficos en el plano cartesiano, ¿ya? En el caso del primer gráfico, ¿cierto? Ahí tenemos una figura parabólica, una parábola, vamos a verlo en la próxima clase, ¿cierto? Aquí esto sería una función, ¿ya? Y en este caso, esta no sería una función porque, por ejemplo, este punto B, ¿ya? Si yo pienso en x igual a 2, ¿ya? Tengo este punto, B, pero hacia abajo también tengo relacionado con otro valor, ¿ya?
con otro punto. Entonces en ese caso tendría 2, digamos un 2,5, pero también hacia abajo está relacionado con un valor distinto. El x igual a 2, ¿cierto? Está relacionado con el menos 2,5. ¿Ya? Entonces, un único valor de x, en este caso, tiene asociados dos valores de y distintos. ¿Ya? Entonces, en ese caso no sería una función. ¿Ya? ¿Cuál es la notación, ¿cierto?, que utilizamos nosotros para representar o escribir funciones? ¿Ya? Tenemos estas tres representaciones, ¿cierto? Lo podemos escribir como una fórmula algebraica, como una tabla de pares de valores, ¿cierto? O como un gráfico, ¿ya? Generalmente las funciones se escriben con esa notación, ¿cierto? F de x, ¿ya? Donde x es la variable independiente, ¿cierto? Y el f de x corresponde a la variable dependiente, ¿ya? Entonces en este caso nosotros sabemos que la y es lo mismo que f de x, ¿ya? ¿Qué me está diciendo esta notación, cierto? Que esto es una función y que los valores dependen de x. X, ¿cierto?, corresponde a la variable independiente. Nosotros le damos valores a x y a partir de esos valores calculamos los valores de y, que sería la variable dependiente, ¿ya? Un ejemplo, f de x es igual a 3x menos 1, ¿ya? No cambia mucho según lo que estuvimos viendo de ecuaciones lineales, ¿cierto? Tenemos dos variables, x e y, donde x, ¿cierto?, es la variable eh, independiente y el y, ¿cierto?, la dependiente, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, y es lo mismo que f de x. Si les aparece con esa notación, ¿cierto?, sabemos que f de x es la y, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, teniendo esta función, ¿ya? Aquí lo tenemos escrito en lenguaje algebraico, ¿cierto? Lo podemos escribir también dando una tabla de valores. Ya recuerden que nosotros le asignamos distintos valores a x, a partir de eso podemos calcular y obtener los valores de y. Por ejemplo, yo podría darle valores acá, ya, no muy altos, ¿cierto? 0, 1, 2, ¿ya? ¿Qué pasa? Voy reemplazando cada uno de estos valores, ¿cierto?, en la función, ¿ya? Por ejemplo, también un tema de notación cuando uno reemplaza, por ejemplo, f, le doy un valor, ¿ya?, a la x, f de 0, ¿ya?, me va a quedar 3. Estoy reemplazando la variable independiente, ¿cierto?, por 0. 3 por 0, menos 1, ¿cierto? Y si calculo, esto me da menos 1, ¿ya? Menos 1, entonces sería nuestra tabla. Para el valor siguiente, si yo le doy el valor a x1, ¿cierto?, reemplazo. 3 por 1, menos 1. 3 por 1, 3. Menos 1, ¿cierto? Me quedan 2. Sería el valor de la y para esa x igual a 1. Y el último, ¿cierto?, f de 2, ¿ya? Me quedaría 3 por 2, menos 1. 3 por 2, 6. Y menos 1 sería 5, ¿ya? Teniendo estos pares de valores, esta es otra notación de función, ¿cierto? Podemos tomar cada uno de esos pares ordenados y llevarlos al plano cartesiano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer punto, 0, menos 1, ¿ya? 1,2 y 2,5, ¿ya? En este caso, ¿cierto? 2,5 sobre... No, ahí está. Es una recta, ¿cierto? Si nosotros unimos estos puntos, vamos a obtener una recta, algo parecido, ¿cierto? ¿Qué pasa por esos puntos? ¿Ya? Entonces tenemos estas tres representaciones. Tenemos una función, ¿cierto?, de forma algebraica. Tenemos su tabla de valores y tercera representación, ¿cierto?, un gráfico en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces podemos utilizar cualquiera de esas notaciones para representar una función, ¿ya? Veamos algunos tipos de funciones. Por lo menos hoy día vamos a trabajar con dos funciones, ¿ya?, que al representarlas en el plano cartesiano obtenemos una recta, ¿ya?, tal como lo estuvimos trabajando con las ecuaciones lineales.
Veamos el caso de la función lineal, ¿ya? Veámoslo con un ejemplo primero, ¿ya? Los ejercicios para esta semana son problemas, entonces veámoslo de esta forma. Dice, se reunirá dinero a través de un evento benéfico, ¿ya? El precio general de las entradas para ir al espectáculo deportivo es de 10.000 pesos y la máxima capacidad del estadio es de 150 personas, ¿ya? ¿Cuáles son las variables que influyen en la situación? ¿Cómo están relacionadas estas variables y cómo podríamos representarlas? ¿Ya? En este caso, si vemos nuevamente, se habla de un evento benéfico, ¿cierto? Nos dan el precio eh, para, para este evento, ¿cierto? 10.000 pesos cada una de las entradas. ¿Cuánto es la máxima capacidad? ¿Cuántas personas, ¿cierto?, llenan el estadio? Y nos dice, pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables que influyen en esta situación? ¿Ya? ¿Cuáles son los valores que pueden ir cambiando? En este caso, nosotros podemos considerar, ¿cierto?, que para la primera pregunta, ¿qué es lo que va variando? Podría variar, ¿cierto?, la cantidad de personas que asisten al evento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, podemos determinar que X podría ser, ¿cierto?, como la cantidad de asistentes, de personas que asisten, ¿cierto?, al evento, ¿ya? ¿Y cuál sería nuestra otra variable? ¿Qué pasa si va variando la cantidad de personas que asistan, ¿cierto?, a este evento benéfico? Vamos a reunir, bueno, lo importante de esto es que se va a reunir dinero, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la cantidad de personas que asistan, ¿cierto?, va a ser la cantidad de dinero que se reúne. Obviamente, si van más personas, más dinero se va a reunir, ¿ya? Si van pocas personas, menos dinero se va a reunir, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos decir que y la otra variable, la variable dependiente, ¿cierto?, depende de la cantidad de asistentes, de personas que vayan, es el dinero, ¿cierto?, reunido, ¿ya? Entonces, X es la cantidad de asistentes, pueden ir, puede que no vaya ninguna persona, que vaya una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Y como máximo 150 personas, ¿ya? Esas serían las variables en este caso. ¿Cómo están relacionadas estas variables? ¿Ya? Segunda pregunta, lo hemos estado respondiendo. Obviamente, la cantidad de dinero depende, ¿cierto?, de la cantidad de asistentes que vayan al evento, ¿ya? Obviamente si va mayor cantidad, si se llena, ¿cierto?, van las 150 personas, mayor cantidad de dinero se va a reunir, ¿ya? Lo podemos pensar de esa forma. Y tercera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos representarlo? Como es una función, ¿cierto? Tenemos tres formas de representarlo, ¿ya? Uno, algebraicamente. Segunda opción, ¿cierto?, nuestra tabla de valores. Y tercero sería con el gráfico, ¿ya? En este caso, ¿cómo podríamos considerar? Pensemos primero en la tabla, ¿ya? Por ejemplo, si le vamos dando distintos valores, X e Y, si no va ninguna persona, ¿cierto? Si va una persona, dos personas, y pensemos, ¿cierto?, hasta las 150. Ahí nos saltamos el resto de valores. Por ejemplo, si no va ninguna persona, nadie obviamente va a pagar su entrada. ¿Cuánto dinero se va a reunir? Cero, ¿ya? Si va una sola persona, van a pagar 10.000 pesos, ¿cierto? Si van dos personas, 20.000. Y si van las 150 personas, ¿cierto?, van a ser 1.500.000, ¿cierto? En ese caso van 150 personas, pagan 10.000 pesos, ¿cierto?, cada una por su entrada, ¿ya? Se va a reunir en total, ¿cierto?, 1.500.000 de pesos en ese evento, ¿ya? Y obviamente todos los valores intermedios, 3, 5, 10, 50 personas, ¿cierto? Podemos calcular, ¿ya? Obviamente dependiendo de la cantidad de personas que vayan, es la cantidad de dinero que se va a reunir, ¿ya? De esa forma entonces nosotros podríamos graficar, ¿ya? No me va a quedar el gráfico aquí muy exacto, ¿ya? Pero aquí va a depender, ¿cierto?, el X, ¿cierto? Una persona, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Y así podríamos llegar hasta las 150. Acá lo podríamos hacer, ¿cierto? El I, que corresponde a el dinero que se va a reunir, de 10.000 en 10.000. 10.000, ¿cierto? 20.000,
30.000 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces en este caso me va a quedar, si no va ninguna persona, 0 personas, ¿cierto? Si va una persona paga 10.000, 2 personas 20.000, 3 personas 30.000 y así sucesivamente, ¿cierto? Hacia arriba, ¿ya? Entonces en este caso también nos va a quedar una recta porque van aumentando de forma proporcional, ¿ya? 10.000 pesos, ¿cierto? Cada una de las personas que asisten. Y finalmente, ¿cierto? Lo podemos representar algebraicamente también, ¿ya? En este caso, el i o f de x, ¿ya? Recuerden, también lo podemos usar esa notación. ¿Cómo lo podemos escribir como una ecuación? ¿Ya? En este caso, lo que vamos haciendo, por cada asistente, ¿cierto? Le vamos aumentando 10.000. 10.000 más 10.000 más 10.000. Pero eso lo podemos resumir, ¿cierto? Como 10.000 por x, ¿cierto? Si va 0 personas, 10.000 por 0, 0. 10.000 por 1, 10.000. 10.000 por 2, 20.000 por 3, 30.000 y así sucesivamente, ¿cierto? Nos va a quedar de esa forma nuestra representación algebraica, ¿ya? Entonces en este caso podemos representarlo de las tres formas, como una ecuación, ¿cierto? 10.000 por x, me van a ir dando los valores que corresponden ahí, el dinero reunido, a través de una tabla de valores, ¿cierto? Si nosotros le vamos dando valores a x, obtenemos los valores asociados ahí, y esos pares ordenados, ¿cierto? Lo podemos llevar a un gráfico en el plano cartesiano, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Estamos hablando de una función lineal, ¿ya? Estas dos cantidades son proporcionales. Si aumenta una, ¿cierto? También aumenta la otra, ¿ya? Y van aumentando siempre en el mismo factor. En el ejemplo, ¿cierto? Van aumentando de 10.000 en 10.000. Por cada persona extra que asista, ¿cierto? Va aumentando en 10.000 pesos, ¿ya? Entonces, para este tipo de funciones, siempre su forma va a ser como f de x es igual a una constante por x, ¿ya? Y esa constante va a depender del problema. En este caso, ¿cierto? Como lo decía, por cada persona que asiste, ¿cierto? Se pagan 10.000. Nuestra función, nuestra constante en este caso, que va aumentando es 10.000. Entonces, personas queda 10.000 por x, ¿ya? Y eso corresponde a una función lineal, ¿ya? Otra cosa importante también es que al graficar esta función, siempre vamos a obtener una recta y esta recta siempre va a pasar por el origen, ¿cierto?, del plano cartesiano, o sea, el punto 0,0, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos mayor información y queremos saber si nuestro problema, eh, nuestra situación que estamos resolviendo, corresponde o no a una función lineal, ¿ya? Va a ser una función lineal si pasa por el 0,0, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla y vemos que está el punto 0,0, ¿ya? Va a corresponder a una función lineal, ¿ya? En este caso, obviamente, si no va ninguna persona, no se va a reunir ningún peso, ¿cierto? Nadie va a pagar su entrada, pasa por el punto 0,0, ¿ya? Entonces, esas son las características de una función lineal. Primero, las variables, ¿cierto? Son directamente proporcionales. Si aumenta una, ¿cierto? La otra va a aumentar el mismo factor, ¿ya? Hay una constante de proporcionalidad, hay un valor, ¿cierto? Constante que se mantiene dentro de cada uno de los pares de valores, ¿ya? En este caso eran 10.000, ¿cierto? Y al graficar siempre va a ser una recta que pasa por el origen, ¿cierto? De las coordenadas, ¿ya? Por el punto 0,0, ¿ya? Entonces ahí consideramos, ¿cierto? Que es una función lineal. Veamos una segunda función que también vamos a obtener una recta al graficar, ¿ya? Corresponde a la función afín. Veámoslo también con un ejemplo. Dice, una empresa de agua potable cobra 1.200 pesos mensuales por cargo fijo y alcantarillado, ¿ya? Además, cada metro cúbico de agua tiene un costo de 200 pesos, ¿ya? Pudiendo cobrarse fracciones de él. Si una casa se consumieron 5 metros cúbicos, deberá pagar en total 2.200, ¿ya? Porque si hacemos ahí el detalle del cálculo, se pagan 1.200, ¿cierto? Que es por el cargo fijo, eso se va a pagar sí o sí siempre, ¿ya? Si ustedes revisan en sus boletas, aparece, ¿cierto? Un cargo fijo por el tratamiento de las aguas, sanitización, ¿cierto? De alcantarillado, es mucho más que 1.200 pesos, pero nos sirve para el ejemplo, ¿ya? Y se paga 200 pesos por cada metro cúbico. En este caso nos dicen que esta familia consumió, ¿cierto? 5 metros cúbicos. Entonces 200 más 200 más 200 más 200, ¿cierto? Lo multiplicamos mejor, 200 por 5. Me da que son 1.000 pesos por el consumo, 1.200 por el cargo fijo. En total, ¿cierto? En esa familia pagan 2.200 pesos, ¿ya? También esta situación la podemos representar.
¿De qué forma la podemos representar? Ya sabemos, ¿cierto?, que se paga un cargo fijo, se pagan 1.200 pesos, ¿ya? Y cada metro cúbico, ¿cierto?, tiene un valor de 200 pesos, ¿ya? Entonces podemos relacionar, en este caso, cuáles van a ser nuestras variables. Lo que puede ir cambiando acá, ¿cierto?, es el consumo. X, entonces lo podemos relacionar como la cantidad de agua, ¿cierto?, de agua consumida por la familia, ¿cierto? Y el I sería, ¿cierto?, la variable, el total a pagar. En este caso, ¿cierto?, a diferencia de la función lineal que estábamos viendo recién, por ejemplo, si nosotros pensamos en el caso de x igual a 0, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso x corresponde a la cantidad de agua consumida. Si, por ejemplo, en una casa no hubo consumo durante el mes, estaba la casa vacía, ¿cierto? 0 metros cúbicos de agua se consumieron. ¿Qué va a pasar? En este caso no pasa por el punto 0,0, ¿ya? Porque si x es igual a 0, ¿ya? El i, al final igual voy a tener que pagar el cargo fijo, ¿sí? Igual me lo van a cobrar. ¿Ya? Entonces, en este caso, las representaciones, ¿ya? ¿De qué forma me va a quedar, ¿cierto?, esta función? Veámoslo nuevamente. Primero, ¿cierto?, la representación algebraica, ¿cierto? Tabla. Y, vamos a hacer un poco más arriba, gráfico. A ver si es que no alcanza ahí. En el caso de la tabla, ¿cierto?, como les decía, x e y, ¿cierto?, le podemos ir dando distintos valores a la x. 0, 1, 5, ¿cierto?, que era el que aparecía en el ejemplo, ¿ya? Acá, ¿qué pasa? Como les decía, en el caso de 0 metros cúbicos, ¿cierto?, que no se consuma agua durante el mes, aún así va a tener que pagarse los 1.200 pesos, ¿ya? ¿Qué pasa si se consume un metro cúbico? Un metro cúbico, ¿cierto?, vale 200 pesos y más el cargo fijo, ¿cierto?, vamos a tener que pagar 1.400 pesos, ¿ya? Si se consumen 5 por 200, ¿cierto?, cada metro cúbico que vamos, que se consumió, ¿cierto?, en ese mes, son 1.000 pesos y más los 1.200 del cargo fijo, ¿cierto?, 2.200, ¿ya? En este caso también tenemos esta tabla de valores, nosotros podríamos llevarlo a un gráfico. Ya aquí por un tema de espacio, ¿cierto? Vamos a hacer algo aproximado. La idea es que ustedes lo puedan hacer lo más ordenado posible. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, podría partir acá de 1.200 en 1.200, ¿cierto? Por ejemplo, 1.200, ¿ya? Para los 0, en 1 serían 1.400, 1.600 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Nuestro gráfico, ¿cierto?, no va a pasar por el 0,0, ¿ya? En ese primer caso no está ahí, sino que el punto está aquí arriba, ¿cierto? Para 1 deberían ser 1.400, para 2, 1.600 y así sucesivamente. Si unimos, ¿cierto?, estos valores, aún así me va a dar una recta, ¿ya? Pero la diferencia, ¿cierto?, con la función lineal, en este caso que es la función afín, ¿cierto?, no parte en el 0,0, sino que va a partir más arriba o más abajo, dependiendo si estamos sumando algún valor o estamos restando algún valor, ¿ya? ¿Qué implica, cierto, eso en la representación algebraica? ¿Ya? Si yo tengo mi función, en este caso, ¿ya?, sí hay un aumento proporcional, ¿ya? En este caso hay un aumento de 200 pesos por cada metro cúbico. Entonces, por cada metro cúbico yo le voy sumando 200 y 200 y 200 y así sucesivamente, ¿cierto? Sabemos que eso lo podemos representar como 200 por x, ¿ya? Por cada metro cúbico, 1 metro cúbico por 200, 2 metros cúbicos por 200 y así sucesivamente voy obteniendo, ¿cierto?, lo que yo pago solamente por el consumo. Pero además de eso, yo voy a tener que pagar cada mes, ¿cierto?, 1.200 pesos por los gastos, ¿cierto?, de administración, de
consumo, alcantarillado, etcétera, ¿cierto? Entonces en ese caso nos va a quedar la función escrita de esa forma, ¿ya? 200 pesos nosotros vamos a pagar por cada metro cúbico de agua consumida, ¿cierto? 200 por X, pero tenemos que agregarle, ¿cierto? Este cargo fijo, estos 1.200 pesos que tenemos que pagar mensualmente, sí o sí, haya o no haya consumo, ¿cierto? O independiente de cuál sea el consumo, vamos a pagar esos 1.200 pesos, ¿ya? Entonces en este caso nos va a quedar la representación algebraica de esa forma, este valor constante por X, ¿cierto? Más eh, este cargo fijo, ¿ya? Nuestra tabla de valores nos queda de esa forma y el gráfico, ¿cierto? Nos va a quedar una recta también, pero la diferencia es que no va a pasar por el 0,0, ¿ya? Entonces, de forma general, una función afín, ¿cierto? Se expresa de esa forma. F de x es igual a mx más n, donde m y n, ¿cierto? Son valores constantes, son números, ¿ya? Va a depender obviamente del problema. El m corresponde a la pendiente, ¿ya? El grado de inclinación, ¿cierto? Que va a tener nuestra recta. Y el n se llama coeficiente de posición. El n, ¿cierto? Nos va a decir dónde corta nuestra recta, nuestro gráfico, ¿cierto? En el eje Y, ¿ya? En el caso de el ejemplo, sabemos que el n, este número que estamos sumando es 1.200, entonces va a cortar el eje Y, ¿cierto? En 1.200, ¿ya? Su representación gráfica, ¿cierto? Como lo veíamos en el ejemplo, es una recta, intersecta el eje Y en el punto 0, n. Ya si nosotros conocemos la notación algebraica, sabemos cuál es el n, en ese valor, ¿cierto? Va a cortar en el eje Y, ¿ya? Como les decía, el m corresponde a la pendiente de la recta y n, ¿cierto? Se llama coeficiente de posición, ¿ya? Ya, con esas dos funciones por lo menos vamos a trabajar esta semana, la función lineal, la función afín, ¿cierto? Si graficamos ambas son rectas, ya la diferencia está en que en el caso de la función lineal pasa por el punto 0,0, la función afín depende del valor de n, ya dónde va a cortar, ¿cierto? En el eje Y. Y algo importante, ¿cierto? Si nosotros sabemos que nuestras funciones con las que estamos trabajando son lineales o son afín, nosotros podemos determinar las ecuaciones, ¿cierto? ¿De qué forma podemos determinarlo más fácil? Las ecuaciones de la recta, llegar a la fórmula algebraica, ¿cierto? Lo podemos hacer si conocemos dos puntos de esta recta, ¿ya? Entonces, si conocemos dos puntos, podemos ocupar la ecuación de la recta, ¿ya? Que es la que aparece acá, ¿ya? Teniendo dos puntos, A, por ejemplo, x1, y1, y otro punto x2, y2, que sabemos que pertenece a esta función, a esta recta, ¿ya? Podemos reemplazar dentro de esta ecuación y nos va a dar, ¿cierto? La expresión algebraica, ¿ya? Vémoslo con un ejemplo. Si tenemos, ¿cierto? Los puntos A, 1,3 y B, 3,6, ¿cierto? Calculemos la ecuación de la recta con la fórmula. En este caso, ¿cierto? Consideramos cada uno de los puntos, por ejemplo, el punto A como x1, y1, y el punto B, ¿cierto? Como x2, y2. Ahí nos va a facilitar, ¿cierto? Para reemplazar. Entonces, nuestra fórmula, esta y esta x, ¿cierto? Que no aparecen con subíndice, se mantienen, ¿cierto? Son las variables de nuestra ecuación. Y menos y1. Y1, ¿cierto? Corresponde acá a 3. ¿Ya? Es igual. Vamos a abrir este paréntesis, ¿cierto? Para hacer esa operación. Y2 menos y1. Y2 es 6. Menos y1 es 3. Partido, ¿cierto? X. Aquí está al revés. Esto tengo que arreglarlo. Debería ser aquí x2 menos x1. ¿Ya? Ahí hay un error, lo voy a arreglar en la fórmula. X2, ¿cierto? En este caso corresponde a 3 y X1, ¿cierto? Corresponde a 1. Cerramos este paréntesis por, ¿cierto? X, que es la variable, menos X1, ¿cierto? Que es 1, ¿ya? Teniendo reemplazado tenemos que despejar, la idea es dejarlo y, ¿cierto? En función de X, ¿ya? Aquí mantenemos esto igual. Acá si hacemos la operación, 6 menos 3, ¿cierto? Serían 3. 3 menos 1 partido 2, ¿ya? Y x menos 1, ¿ya? De esa forma podemos hacer la multiplicación, eliminar ese paréntesis. Me quedan 3 medios por x y menos 1 menos 3 medios, ¿ya? Y si despejamos finalmente la y, me va a quedar y es igual a 3 medios de x menos 3 medios
más 3, ¿ya? Si hacemos ahí la operación, serían 3 menos 3 medios, ¿cierto? Entonces me voy a quedar y es igual a 3 medios de x menos más 3 medios, ¿ya? Si hacemos la resta ahí de 3 y menos 3 medios. Entonces ahí me queda, ¿cierto?, nuestra ecuación de la recta, nuestra función, ¿cierto?, en este caso afín, que representa la recta que pasa por estos dos puntos, ¿ya? Entonces nosotros teniendo dos puntos podemos despejar en la ecuación de la recta, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto?, obtener la expresión algebraica para esta función o lineal o afín, dependiendo, ¿cierto?, de los puntos que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el trabajo de esta semana. Empezamos, ¿cierto?, con la unidad número 4, corresponde a funciones polinómicas, ¿ya? En el caso de las funciones polinómicas vamos a trabajar con la función lineal, afín y cuadrática, ¿ya? Por hoy día, por esta semana, ¿cierto?, vamos a trabajar con la función lineal, la afín, ¿cierto? Cómo podemos representarlas a través de expresiones algebraicas, tablas de valores o gráficos en el plano cartesiano y cómo podemos obtener cualquiera de esas expresiones, ¿ya?